Terminamos un ciclo muy bonito hoy. ¿Te acuerdas de las tres listas que vimos sobre los dones? Dones tienen dos implicaciones. Dones es una capacidad, una habilidad. Esa persona tiene el don de que alguna cosa a usted, ayúdeme, me vale. El don de, haga alguna cosa, de sanar, el don de la gracia, el don de narrar, el don de cantar, ¿cierto? Pero don es una capacidad, pero don también es un regalo. Entonces nosotros lo resumimos muy fácil. ¿Qué es un don según la Escritura? Es una capacidad que Dios nos regaló. Realmente hay tres listas de regalos que Dios nos dio, tres listas importantes, ya lo aprendimos. La primera lista corresponde a lo que la Biblia llama operaciones, que nosotros, para poderlo entender más fácil, lo llamamos talentos. ¿Quién nos da eso? Según 1 Corintios 12, ¿quién nos da los talentos? Dios el Padre. ¿Cuándo nos los da? Cuando nos concede la vida. En el momento en que Dios creó al humano, lo creó con esas, ¿te acuerdas cómo lo llamamos? Configuraciones especiales. Dios creó al humano con esas configuraciones. Esos talentos son la primera lista, son los regalos que nos da el Señor. De eso ya aprendimos, no va a hacer resumen, porque usted tiene que haber tomado los apuntes. Pero hay otra lista más. O sea, Dios, aparte de darnos la vida, nos regaló talentos. Él siempre da más abundante de lo que pedimos. Luego viene el Hijo, el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que descendió a las partes profundas de la tierra y que subió a lo alto. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En ese momento del Señor Jesús expiar el pecado y subir y ascender, dio dones a los hombres. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos dio lo que se llaman, estos son los dones del Padre, estos son los dones que nos da el Hijo, que nosotros, la Biblia lo llama ministerios, y nosotros, para bajarle un poquitico a la espuma al cuento del ministerio, lo llamamos como realmente son, funciones. Son funciones para cumplir. Entonces usted ya no va a decir, soy un ministro, sino soy un funcionario. Y entonces, si usted es un funcionario, pues funcione, ¿cierto? Entonces, así le llamamos nosotros. ¿Cuándo nos las dio? El Señor Jesús, cuando fue a la cruz, cuando venció la muerte, cuando fue ascendido, dio dones a los hombres. ¿Cuáles dones? Este listado que ya lo estudiamos, que eran 5, ¿recuerdas? Aquí estudiamos para saber cuáles eran, aprendimos a esto. Aquí para aprender cuáles eran, aprendimos esto. Hoy nos toca esta lista que tiene que ver con los dones que nos dio el Espíritu Santo desde que vino a la tierra a morar en la iglesia. Eso fue un día especial y tiene un nombre especial, y entre la cultura evangélica tiene un nombre muy querido y muy trascendente. Ese día, el debut del Espíritu Santo en la tierra. ¿Cómo se llama ese día? El Pentecostés. Para nosotros Pentecostés no suena a avivamiento espiritual. De hecho, nosotros en nuestra doctrina, que creemos que esas manifestaciones que se dieron en el Pentecostés siguen dándose hoy, doctrinalmente nos llamamos pentecostales. Lo que pasa es que ese nombre lo tomaron también una organización y la puso como en su razón social, y entonces nosotros somos pentecostales, pero no en todas partes que usted vea un letrero y diga pentecostales son de nosotros. No son idénticos en la doctrina. Lo tomó generalmente la doctrina que creen que Jesús es una sola persona, los unitaristas, correcto, se adueñaron del nombre pentecostal. Pero nosotros somos pentecostales por el hecho que creemos que esas manifestaciones que se dieron en el Pentecostés son para hoy también y se experimentan hoy. Claro, correcto. En la cuadrangular decimos, el Señor Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene otra vez. Creemos que eso se da hoy. Hoy vamos a estudiar esa lista de los dones, que también la Biblia lo llama, y nosotros también, para entenderlo mejor, llamamos esa lista de dones, porque si lo dejamos llamando dones, estos son dones y estos son dones. Entonces, para no embolatarnos, la llamamos del otro nombre que la Biblia también le da, lo llama manifestaciones. ¿De dónde sacamos eso? Pues de donde tiene que salir, de la palabra de Dios. Toda la explicación proviene de las Santas Escrituras. Aprendimos ahí en 1 Corintios 12 las tres clasificaciones tan lindas, ¿no? 1 Corintios 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones. ¿Y quién los da? El Espíritu Santo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios o funciones. ¿Y quién las da? El Señor Jesucristo, que es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, que lo hemos llamado nosotros talentos. ¿Y quién los da? El Dios que hace todas las cosas, o sea, Dios Padre, y es el mismo. Entonces ahí están las tres listas. ¿Vamos bien? ¿Usted va actualizado? ¿Está listo para presentar su examen para ver si asciende al otro nivel? Vamos a empezar a estudiar el fruto del Espíritu Santo el resto del año. 9 componentes del fruto. Tenemos que terminar ese listado este fin de semana. No hay recuperación de logros. Repite el año el que no entienda esto. A ver, ¿no le causa curiosidad? Hemos estado un mes estudiando estos tres y encontrando que el Espíritu da los dones, que el Señor Jesucristo los ministerios, que el Padre nos dio los talentos, las operaciones, la capacidad de operar en este mundo, o sea, las operaciones. ¿No le como la inquietud? Y de ahí para abajo, ¿qué dice, no? Un mes aquí, que dele.
Mire lo que dice de ahí para abajo, qué bonito. El 7 dice, esto es sine qua non. Usted se tiene que aprender esto sí o sí y le va a solucionar un montón de problemas en la vida. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Listo? 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Lo aprendió? De nuevo, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya, muy importante. Ahora, te pongo a pensar, si fuéramos a echarle colores a este último versículo, el versículo 7, ¿qué color le pondríamos? ¿El amarillo, el rojo o el azul? ¿De qué está hablando? ¿De cuál de esos tres va a empezar a hablarnos? Claro, va a empezar a hablarnos del Espíritu, correcto, y las manifestaciones. Entonces yo lo pondría también amarillo. ¿Qué hizo aquí el apóstol Pablo? Nos dio los tres temas principales y ahora ¿qué va a hacer? Va a coger el primer tema en esa sinopsis hebrea que les expliqué que se usa para narrar, los latinos también, y va a explicarnos ahora sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Qué lindo esto, ¿cierto? ¿Qué nos dice de la manifestación del Espíritu Santo? Nos dice lo siguiente. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, ese término, todas estas cosas, me da a mí una sensación, no estoy diciendo que así sea, a mí me da la sensación cuando dice todas estas cosas, ¿recuerdas cuando habla de las obras de la carne? Dice, y cosas semejantes a estas. O sea, quiere decir que la lista no es cerrada, que pueden haber otras cosas. Entonces, por eso dice aquí, todas estas cosas. Aquí hay 9 manifestaciones, pero le explico y le voy a confirmar ahora más adelante que parece que la lista no es cerrada. Parece que el Espíritu Santo no está restringido en su modus operandi, ¿cierto? Su forma de actuar, parece que tiene mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, una multiforme gracia y una manera de hacer cosas sorprendentes. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos son los regalos. Bueno, ya lo sabemos, los talentos nos dio el Padre cuando nos creó, bendito sea el Señor. Cristo, cuando hizo su obra redentora, le dio dones a los hombres que se llaman ministerio. Y el Espíritu Santo, cuando vino el día nos dio dones para la iglesia, y los dones de la iglesia se llaman manifestaciones, están ahí. Mire, la lista la hice en la Reina Valera del 60. Nosotros fuimos criados con la Reina Valera del 60. Nosotros creemos que Dios habla en Reina Valera, ¿cierto? Si uno tiene una visión o un sueño, el ángel que aparece en el sueño de uno le habla en Reina Valera, en serio. Y si Dios habla en Reina Valera. Nosotros no somos capaces con la NBI y estas otras cosas. ¿Para qué las usamos? Para cuando un término no está muy claro. A ver, los caballeros que están estudiando los martes hermenéutica. Entonces, ¿qué hace uno ahora para cuando el término está confuso? Primer paso, compara con otras versiones. Mire cómo lo dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Palabra de sabiduría, cambia palabra de ciencia por palabra de conocimiento. Bueno, ya nos dio, porque aquí hay palabra de ciencia, uno se imagina la oxidorreducción, una fórmula física, química, ¿cierto? No, conocimiento. ¿Qué otra cosa cambió? Sanidades por sanar enfermos. Bueno, es más o menos lo mismo. Hacer milagros por poderes milagrosos, profecía igual, discernir espíritus. Aquí dice diversos géneros de lenguas, aquí dice hablar en diversas lenguas. Bueno, hay otra versión que a mí me gusta mucho para aclarar. Y me gusta mucho porque no es una versión, es una traducción. La NBI es una versión, la Reina Valera del 60 es una revisión, pero la versión de la palabra es una traducción. Eso le da un poquito, en mi opinión, más de autoridad. Y la puso en términos muy sencillos de entender. Mire cómo lo habla de claro. Palabra de sabiduría, hablar con sabiduría. Pero no estoy hablando del filósofo del tinto allá, ¿cierto? En la Candelaria, en Bogotá, el nadaísta con un cigarrillo en la mano y un tinto hablando de filosofando. No esa sabiduría. Hablando con sabiduría sobrenatural y espiritual, una sabiduría sobrenatural, ¿correcto? Eso es, hablar con sabiduría. Palabra de ciencia, mire cómo lo llama la versión de la traducción Biblia, la palabra, dice, expresarse con un profundo conocimiento de las cosas, con cosas que no se pueden saber naturalmente, solo se saben sobrenaturalmente. ¿Se acuerda Jesús hablando? Decía, ¿por qué están pensando eso? Y la gente, ¿cómo así? ¿Cómo supo lo que yo estoy pensando? Ese es el conocimiento que Jesús tenía de cosas que eran ocultas. Fe, aquí lo llama el don de la fe, poder para curar enfermedades. Interesante, qué lindo esos regalos que el Señor nos dio. El Espíritu Santo nos dio. Poder para curar enfermedades, buenísimo. Para hacer milagros, qué maravilla.
Profecía, mire cómo lo llama él, comunicar mensajes de parte de Dios. Lindo, pero de una manera sobrenatural, con lo que nosotros llamamos revelación. Discernimiento de espíritus lo llama distinguir entre espíritus falsos y espíritus verdaderos. Recuerda, detrás de los discípulos, ellos van predicando y una señora, oigan estos señores, esos están predicando de la palabra de Dios, pónganle cuidado, párenle bolas. Y varios días así. Y entonces se devolvió y le dijo, sal de esa mujer, espíritu de adivinación. Estaba diciendo cosas que parecían buenas, era un espíritu de adivinación. Yo hubiera pasado sano. Yo le hubiera pasado una propinita a la señora, señora, gracias por la publicidad. ¿Sí? Pues, ¿qué le debo? Es muy amable, síganos perifoneando pues para las reuniones. No, él dijo, no, eso es del diablo. Ella está queriendo que lo que nosotros hagamos lo asocien con lo que ella hace para torcer a la gente. ¿Eso fue qué? Un discernimiento de espíritus. Uno si no lo tiene, uno pasa entero y se traga los sapos que el enemigo le ponga. Hablar en un lenguaje misterioso. Y el último lo dice, interpretar ese lenguaje. Esa lista tiene 9 manifestaciones que nos fueron dadas y están ahí. No, yo no quiero destapar ese regalo. Usted verá. Pero ¿sabes qué hemos visto lo que pasa con los regalos que Dios nos da? Sí, al final va a esperar cuenta de eso que nos dio. Usted puede dejar ese regalo sin destapar. Usted puede vivir una vida cristiana muy parca, muy de ir a la iglesia, muy de venir a misa, a la iglesia cristiana. Y muy juiciosito y todo, luchando. Pero para que su vida realmente tenga el poder espiritual, necesitas que el Espíritu Santo opere libremente en ti esas manifestaciones, se mueva con libertad y tranquilidad en su vida. Recuerde que lo primero que aprendemos de la Escritura, la primera cosa que la Biblia enseña del Espíritu Santo, ¿qué es? Lo primero que la Biblia enseña del Espíritu Santo. La primera enseñanza sobre el Espíritu Santo que la Biblia da, Génesis capítulo 1. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué es lo primero que nos enseña la Biblia del Espíritu Santo? Que se mueve. Atención a eso. Si el Espíritu Santo se mueve, si tú lo vas a buscar donde estaba antes, ¿está ahí? ¿Por qué no está ahí? Porque se mueve. ¿No se acuerda de Elías? Elías, el Espíritu se mueve en el fuego consumidor. Y después cuando estaba encerrado en la cueva, fue a buscar al Espíritu Santo en el fuego consumidor. ¿Y el Espíritu Santo estaba en el fuego consumidor? No, ya había cambiado. El Espíritu Santo ahora estaba en el silbo apacible. Y le aseguro que si después volvió a buscar en el silbo apacible, estaba en el viento que rompía las peñas. Lo primero que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo es que se mueve. Entonces, no puedes ir a buscar donde encontraste el avivamiento de los años 70, el avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento de que hubo en tal parte. Y la gente quiere ir a buscar en el Pentecostés. Queremos buscar el avivamiento donde el Espíritu estaba. Le voy a decir una cosa, donde el Espíritu estaba, ya no estaba. Porque el Espíritu de Dios se mueve, es dinámico. Entonces tu vida cristiana va a tener la magnitud verdadera si permite que ese Espíritu se mueva dentro de ti también. Como el Espíritu de Dios se movía, cambió el caos en creación. Si el Espíritu de Dios no se mueve en ti, seguirá habiendo caos y no empezará a haber orden, una creación maravillosa. ¿Ok? Hay que procurar que el Espíritu se mueva. Eso lo recibimos desde el día que les conté, desde el Pentecostés. A ver, les cuento algo curioso. Pentecostés no es el nombre que le ponemos a los avivamientos, porque como el Espíritu vino el día de Pentecostés, entonces le pusimos, no, Pentecostés había desde el Antiguo Testamento, desde la ley, es la fiesta de las semanas, o sea, después de la Pascua, que fue cuando, en una Pascua, fue cuando murió el Señor Jesucristo, usted contaba 7 semanas, o sea, 49 días, después de la Pascua, o sea, ese era el día 50, ¿ya? Pentecostés significa día 50. ¿A partir de cuándo? De cuando empezó a contar. Hoy, le voy a decir una cosa, hoy aquí hay un Pentecostés, aleluya. ¿De qué? De hace 50 días. No sé, haga la cuenta, enero, no sé qué. Aquí, ya un Pentecostés, 50 días, 7 semanas. Pentecostés es una medida y era la fiesta de las primicias de la cosecha. Ese día descendió el Espíritu Santo sobre las primicias de la fe, que eran los que estaban allá en el aposento alto. Permítame, le leo el episodio, lo hemos leído muchas veces y no nos cansamos de leerlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí ven? Era un día de calendario, como nosotros que decimos el 20 de julio, y en ese fin de semana los señores dejamos a las esposas en la casa y nos volamos solitos, ¿cierto? Aquí tenemos esa costumbre, con permiso de las señoras, y nos escapamos.
Y nosotros llamamos el retiro del 20 de julio cuando nos vamos solo los señores a hacer canotaje a alguna parte, a aventurar por allá. Entonces nosotros decimos que ese se llama, ¿cómo se llama ese día? El Día de la Independencia. Pero no se llama el Día de la Independencia porque nos le volamos a la esposa. Se llamaba así el Día de la Independencia, el 20 de julio se ha llamado siempre el Día de la Independencia. Solo que por coincidencia, a nosotros nos cuadra con el día de nuestra independencia. ¿Sí? Entonces, pero el día ya estaba, el Pentecostés ya estaba, pero ese día, precisamente, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, atención, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, también tienen que aprenderse este versículo, ¿oyeron? Para cuando le pidan un trabalenguas. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, en santandereano. No lo diga. No, digámoslo, ¿esta vaina qué es? ¿Cierto? ¿Y esta vaina qué es? Aquí esto que esta gente, ¿cómo lo oímos hablar cada uno en nuestro idioma? Entonces, una explicación. Ellos están pidiendo una explicación del Pentecostés. Hay un pastor que se llama David Mateo, que es de Carolina del Norte, y le escuché dar una explicación muy bonita acerca de cómo, por ejemplo, Lucas responde a esa pregunta. Lucas en su narración, porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que un día les dije abusivamente que si me hubieran preguntado, gracias a Dios no me preguntaron, yo hubiera cambiado el orden de la Biblia? ¿Se acuerdan que les dije? Le dije que yo no hubiera puesto primero a Mateo que Marcos, sabiendo que Mateo se basó en Marcos, hizo como una revisión de Marcos, yo pondría primero a Marcos y después la revisión, que es la de Mateo, ¿cierto? Indudablemente yo hubiera puesto a Juan de primero, ¿cierto? Porque es el que uno más regala para evangelizar. Además, el Antiguo Testamento hubiera quedado empezando, en el principio creó Dios la tierra, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento quedaría empezando Juan 1:1, en el principio era el verbo. Quedan empezando igual los dos Nuevos Testamentos. Y me hubiera quedado Lucas de cuarto evangelio, porque Lucas lo escribe el doctor Lucas. Y el siguiente libro sería Hechos de los Apóstoles, que lo escribe ¿quién? Lucas. Entonces me hubiera quedado Lucas 1 y Lucas 2. ¿Sí? Menos mal que no me preguntaron, porque seguramente tiene una razón más poderosa que eso. Pero yo tratando siempre de acomodar las cosas para que me queden fácil de memorizar, pero lo hubiera cuadrado de esa manera. Lucas escribió Lucas. ¡Wow! El Evangelio según San Lucas lo escribió Lucas. Y entonces, este pastor dice, ¿cómo les explicó Lucas lo que estaba pasando en la narración que hace en Hechos capítulo 2? Mire cómo Lucas empieza el Evangelio, para que miren la clase de persona que era el evangelista Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Usted no le dé la pinta como de doctor? Ahí parece que eran las cosas que han sido ciertísimas, sí. Mi rey, ¿cierto? Yo lo veo a Lucas, es las cosas que han sido ciertísimas. Vea, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, vea, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Él escribe Lucas y Hechos, se lo escribe a un tal Teófilo, que puede ser un señor que se llama Teófilo, o puede ser un seudónimo para lo que significa el nombre, Teo, Dios, Filios, amor, para todos los que amamos a Dios. Sí, puede ser. Cualquiera de las dos cosas nos sirve. Pero mire la actitud, Lucas, ¿qué tipo de persona era? Una persona que investigaba, una persona que se dateaba, una persona que quería relacionar las cosas correctamente. Entonces yo veo que Lucas, cuando escribe Hechos, lo que él trata de hacer es, en su narración, explicarle a la gente, que la gente está diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lucas con su narración explica qué es lo que está pasando. Mire, Hechos capítulo 2. Mire esto, yo soy más evangélico que un sobre de diezmos. Nosotros antes de comprarnos un carrito, un juguete, compramos una pandereta, primero que cualquier cosa, o sea, el primer juguete que tuvimos, o sea, olvídese que evangélico a muerte. Y entonces nosotros tenemos a tomar las cosas tan literalmente que a veces
le perdemos el sentido profundo que tiene. A mí me pasa, como le pasa a la mayoría, uno le dicen Pentecostés. A ver, imagínense un cuadro de Pentecostés. ¿Qué tiene su cuadro de Pentecostés? ¿Qué hay en el Pentecostés? ¿Qué hay? Hay una paloma prendida en candela, ¿sí o no? Hay una paloma prendida en candela que no corresponde a Hechos 2. Eso es por allá Mateo 4 en el bautismo del Señor Jesús. Eso no es de Hechos, eso es de Mateo, ¿cierto? Cuando el Espíritu, no es que el Espíritu tiene forma de paloma. No, es que ese día, en su multiforme gracia, se manifestó como paloma y para nosotros nos quedó allí. Es que siempre que una paloma es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se me fue, entonces se me fue la paloma. ¿Sí me entiende? O sea, no, quedé desconectado. Porque nosotros quedamos relacionados, nosotros somos tan literales, ¿no? Pero no, fue ya en Mateo 4 que el Espíritu Santo se manifestó como paloma. En Hechos, de otra manera. Pero, ahora, dibujo, cuadro, pintura de Pentecostés que respete, tienen los discípulos ahí, un montón de gente, y tienen encima de la cabeza una candeladita. ¿Sí o no? Sagradamente todos la tienen. Como cuando dibujaban al Señor Jesús, que tenía un aro aquí, como un bombillo de neón, un arito así brillante, ¿lo han visto? La aureola, así brillante, de santidad, que lo dibujan en todos los cuadros, así con eso. Y hay gente que cree que Jesús andaba con esa luz para todos lados. Me dijeron que para dormir apagaba. La gente cree que él andaba con eso. Entonces, Judas, ¿para qué fue? Le dio un beso para identificarlo. ¿Para qué le hubiera tenido que dar un beso? Hubiera dicho, el del bombillito en la cabeza, vea, ese es. ¿Sí me entiende? Pero nosotros también tenemos esa mezcla de nuestra tradición con la tradición católica y se nos ha formado un sancocho delicioso, yo con esa mezcla de cosas. Y entonces, dibujo de Pentecostés que se justifique, tiene la llamita ahí, todos con su llamita. ¿Sí? ¿Dónde van con la llamita? Y Lucas, que investiga las cosas, entonces él describe las cosas, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, nos dice la fecha en que ocurrió. Es típico de un narrador, es típico de un investigador, datar las cosas con fecha, tiempo, lugar. Estaban todos unánimes juntos, sigue describiendo la condición del entorno. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pregunto, ¿vino un viento recio? Vuelva y lea. Según Lucas, ¿vino un viento recio? Fue un estruendo. Y él, para describir qué tipo de estruendo, él dijo, ¿y qué sonó? Como un tiro, como un pito, como una trompeta, como una frenada, como qué ruido fue. Entonces él dijo, como el ruido que hace un viento recio. ¿Vino un viento recio? No, hubo un ruido y el que llenó toda la casa fue el viento. Fue el ruido que llenó toda la casa donde yo estaba. Vino, mira, ahí dice, ruido como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas de fuego. A cada uno le salió una candeladita ahí. Ay, así creemos nosotros. Todo el mundo como unas velas ahí, todos para donde se movían las candelas. ¿Cierto? Todo el mundo. ¿Qué fue? Se le repartieron lenguas repartidas como de fuego. Es tan curioso que Isaías describe a Dios y hablando de Dios, de su palabra, de cómo habla, dice, y su lengua como de fuego. Y no está hablando de que tenía una candelita en la cabeza. Está hablando del poder que tiene en la palabra. Lo que dice, consume y quema. Ahora, le fueron repartidas, asentándose sobre cada uno, lenguas como de fuego. Cada uno fue repartiendo. Aquí está hablando de unas lenguas que fueron repartidas sobre cada uno. Y nosotros pensamos en la candeladita. Sigamos leyendo la narración. La narración nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. ¿Por qué Lucas está haciendo esa narración del sonido estruendoso como de viento que pasa del fuego consumidor? Lo que Lucas está queriendo hacer es que la gente relacione ese momento precioso del venir del Espíritu Santo con el momento ya en el Sinaí, cuando Dios en persona se apareció y les dio la ley al Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es Lucas con esa narración, la gente es, hemos andado fieles caminando sobre la ley que nos dio Dios en el Sinaí. Aquí hay otro Sinaí. Aquí está el momento de la nueva ley de Dios. El Dios asombroso que suena como un viento recio de fuego consumidor. Eso es lo que está haciendo, relacionando la narración con ese evento poderoso. Así Lucas le explica
a los que dicen, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es esto? Según la narración, ¿qué explicación dieron los que estaban presentes? La gente que estaba ahí explicaron lo que estaba pasando. ¿Qué explicaron ellos? ¿Qué dijeron que era que está pasando? Dijeron, están borrachos. Dijeron, según la escritura dice, más otros, ¿y con qué? Lucas, ¿con qué intención lo hace? Para darle a ese evento la misma importancia del Sinaí, ¿correcto? ¿Estos con qué intención lo hacen? Para burlarse los desgraciados, para burlarse de las cosas sagradas. Ellos vinieron y dijeron, más otros burlando, dijeron, están llenos de mosto. ¿Qué llenos de mosto? Resulta que, ¿te acuerdas que se celebraba el Pentecostés? Les dije ya, las primeras cosechas. O sea, era cuando ya había habido cosecha. Voy a decírselo así sencillo, era quincena. Todo el mundo daba caleto. Todo el mundo había recogido lo que trabajó durante por lo menos medio año. Habían recogido la platica. Entonces se reunían en Jerusalén, le daban las primicias a Dios y aprovechaban para hacer las compras. Y entonces eso era una feria impresionante. Todo el mundo compraba cosas y la ropa y las cosas y materiales y comían bastante y traían todo el trigo y traían toda la uva. ¿Qué es mosto? Mosto es cuando la uva puesta en su contenedor, en esas temperaturas típicas, empieza a tomar un saborcito rancio. Lo voy a decir en santandereano, perdonen que hable, sobre todo los de internet, perdonen que use términos santandereanos, es guarapo de uva, ¿ya? Ya, nosotros aquí ya entendimos, no sé ustedes allá. Para ustedes es mosto, ¿sí? Para nosotros, cuando la uva ya está aguarapadita. ¿Estoy mintiendo? No, era frecuente y se la tomaban así, con ese sedón tan impresionante y todo, y además era sabroso y todo, pero ya estaba medio guarapadita. Incluso en la Santa Cena, el día que hacían la cena se reunían y unos traían un montonón de comida y otros traían un montón de vino, y Pablo les dice, ¿y cómo es posible? En Corintios le dice, ¿cómo es posible que algunos se quedan comiendo poquito y otros se ponen y se hartan esas jarradas de uva que ya están medio pasadas y terminan la Santa Cena hasta ebrios? ¿Usted imagina uno en la Santa Cena, que es lo más sagrado, pegarse una borrachera? Entonces, ¿qué fue lo que dijeron estos cuando dijeron están llenos de mosto? Ellos le dijeron en santandereano, ellos están hinchos. Ahí sí entendieron. Todo el mundo, sí, ya sé que, espero que sepa porque ha visto a alguien, ¿no? Pero no por experiencia propia, pero esta gente con la celebración de las uvas y la cosa se pegaron, y entonces se emborracharon y empezaron a remedar a la gente que viene, porque los judíos vivían en todo el mundo y entonces se reunían para esas celebraciones. Eso era cipote vacaciones, porque llegaban desde antes de la Pascua y se quedaban 50 días después y todavía están de vacaciones. Entonces dijeron, ellos se pegaron la borrachera y están remedando a los que hablan italiano, los que hablan árabe, están remedando en la borrachera, se creen políglotas, pues. ¿Sí? Esa fue la explicación que dieron los presentes. Ahora, miremos la explicación que dio Pedro. Pedro de inmediato les aclaró. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, qué maravilla, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo hubiera querido una explicación un poco más drástica de Pedro. O sea, a mí me parece que la explicación que él debe dar de que sus hermanos en la fe no están borrachos debía ser como más contundente. Nosotros somos cristianos, respete. ¿Qué fue lo que él dijo? No, está muy temprano. Con el permiso de Pedro, no, yo creo que a mí me parece que la explicación correcta es, ¿cómo le ocurre? Nosotros nada que ver con esas cosas, esas prácticas mundanas. No, él dice, pero ¿cómo está temprano? A las 9, ¿cómo va a estar? Pero me imagino que está explicándoles también que no participan de eso. Mira la explicación que Pedro da al Pentecostés. Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro dice, esto que ustedes están viendo estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, en Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso que él está recordando, todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo sabe que estaba profetizado y les ocurrió y los cogió dormidos. Pedro les está diciendo, se los anuncié. Dios se los ha dicho toda la vida. Se lo dijeron a sus papás, a los abuelos. Se lo han dicho siempre, se lo enseñaron en la escuela y les ocurrió y ahora no se dan cuenta. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, véalos ahí profetizando. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos
soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro les está diciendo, lo que pasa es que vino el espíritu y están profetizando. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerda que le dije que yo en lo personal creo que la lista de las manifestaciones del Espíritu Santo no son esas 9 solamente? Si Pedro dice que lo que está ocurriendo en el Pentecostés es esta profecía, quiere decir que hay más manifestaciones de las que nosotros creemos. ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el vapor, el fuego, la luna en sangre? ¿Dónde está? Parece que la lista es mucho más amplia. Parece que Dios no quiere que lo tengamos en una cajita y como nos gusta, tener un santo para cada, uno para el transporte, otro para los agricultores. Parece que no podemos poner a Dios en nuestra mentalidad idólatra, limitándolo en su manifestación, sino que la lista de la manifestación del Espíritu es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Porque el mismo Pedro está incluyendo otras manifestaciones cuando dice que lo que ocurrió en el Pentecostés es el cumplimiento de esta profecía. Pedro les llama a recordar esa profecía para demostrarles una cosa, para demostrarles que esa profecía ocurriría cuando el Mesías fuese sacrificado. Y Pedro completa su discurso diciendo, todo esto es para demostrarles que la embarramos, parce, la embarramos. Matamos al Mesías. Ese que crucificaron estos días era el Hijo de Dios y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y es el Señor de todo y tienen que convertirse a Él y arrepentirse. Pedro utiliza la explicación de ¿qué quiere decir esto? Para decirle a la gente, quiere decir que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, arrepiéntanse. Y Pedro hace referencia a una profecía de Joel que tiene más manifestaciones que no sucedieron ese día, pero que el Espíritu las hace. ¿En Joel no dice que el Espíritu hace todas esas cosas? ¿Podemos restringirlo a las 9 que están ahí en Corintios? No, el Espíritu hace muchas más cosas de las que nosotros creemos. Esa fue la explicación de Pedro. A ver, ya le dije la de Lucas, la de los presentes, la de Pedro. Déjeme meterme ahí de sapo. Imagínense que yo diera una explicación. ¡Ay, déjeme una! Yo también tengo derecho, yo sé que no doy el nivel. Lo puse así como está en YouTube y en internet por si quieren ver más predicaciones, el pastor Caballero, así figura. ¿Cómo explicaría yo esto? Los que me conocen saben que lo explicaría más o menos así. Yo diría, no, lo que pasa es que el Señor todo lo hace mediante ciclos y cuando un evento se repite significa eso, que un ciclo ha terminado y que se inicia otro ciclo, por eso se repite un evento. Y entonces hubo un ciclo que se inició en Babel cuando la gente empezó a hablar en un montón de lenguas. El pueblo estaba unido como un solo hombre y querían construir una torre para que ellos creían que la tierra era plana, ¿no? Entonces se les daban de más astutos que Dios. Dios dijo, bueno, van a dispersarse sobre la tierra. Y ellos dijeron, hagamos trampa, hagamos una torre grandota y si Dios nos dispersa, usted espera que esté clarito el cielo y mira donde esté la torre y se viene para donde esté la torre y ahí nos encontramos. Y así Dios no nos puede dispersar. Nos encontramos, ellos creían que la tierra era una tabla, pues, una plana. Y Dios dijo, esto no hay forma de desanimarlos, ellos están unidos, como si fuera un solo hombre. Entonces vino y trajo una manifestación que es, aparecieron un montón de lenguas. Y entonces el que estaba ahí con el otro, le empezó a hablar enredado al otro y él no le entendía. Y cuando le reclamó el otro tampoco. Empezaron, me imagino, a acercarse los que hablaban más o menos parecido y se formaron las diferentes culturas. Hasta ahora la humanidad unida como un solo hombre y a través de esa manifestación que se dio aparecieron un montón de culturas y un montón de idiomas y un montón de nacionalidades. ¿Ese ciclo cuándo termina? Cuando se repite el mismo hecho en Pentecostés. Y ahora, ¿qué pasó? El ciclo de las muchas nacionalidades desaparece y volvemos a ser todos de nuevo con un solo propósito, como un solo hombre. Solo que ese hombre ahora tiene un nombre propio y se llama Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Es un ciclo que terminó, un ciclo que empezó. Ahora, Dios les dijo, vayan por toda la tierra y llénenla de gente. Ellos no querían separarse, por eso hicieron la torre y por eso vinieron las lenguas. Cuando vinieron las lenguas en Pentecostés pasó lo mismo. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Ellos no querían irse. Ellos no querían irse por todas partes. Y resulta que la manifestación del Espíritu, dice Hechos 1:8, esto fue antes del Pentecostés. ¿Y sabe quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Así que usted ahora ahí lo contradice. Es el Señor Jesucristo el que dijo esto. Dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis
testigos. El propósito es que se esparzan, ¿por dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Así como aquí el propósito en Babel, antes de Babel, era que la gente se regara por la tierra y la gente a no separarse, entonces trajo las lenguas y los obligó a separarse. Aquellos tampoco querían separarse y cumplir, y el Espíritu Santo vino para que pudieran ahora expandirse por toda la tierra predicando la palabra del Señor. Esa sería mi explicación, sería la mía. Ahora, la explicación del apóstol Pablo. Este man sí sabe. Ese no es cañando ahí, no, ese man sabe. Y él explica lo que pasó en Pentecostés, así lo explica. 1 Corintios 12:7, que ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Se lo saben? ¿Lo puedes decir? ¿De memoria lo saben? No, ¿lo recuerdan? No. Más o menos les viene así de veces a la mente, más o menos como es el versículo, ¿no? Sí, más o menos medio. ¿Se acuerdan cómo es que dice ahí? Sí, claro, les voy a creer. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ante la pregunta, ¿qué es esta vaina? ¿Qué está pasando aquí? Pablo responde, es el Espíritu Santo manifestándose de la manera más provechosa posible, de la manera más conveniente y adecuada. A ver, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién les dio esas otras lenguas? El Espíritu les daba que hablase. Y mire lo que pasaba, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno, ¿por qué? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué les sorprendió a ellos? El tipo venía, era italiano, hablaba de italiano, y él vino y se acercó y oía a unos tipos, ¿de dónde? De Galilea. No voy a hacer ninguna comparación para que nadie se ofenda, pero al Señor Jesús cuando dijeron que venía de Nazaret, dijeron, ¿de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Ese poco de rufianes, sin estudios, es para lo que están diciendo. Estos tipos no son tipos preparados, esto no es gente estudiada, esto viene de una región donde la gente no habla ni el idioma en el que nacieron bien hablado, mucho menos otros, no son políglotas. Entonces ellos están sorprendidos. Eso es otra de las pruebas que le tengo. Yo le digo una cosa, imagínese el cuadro, y perdone, Dios, con mucha reverencia lo hago, pero no puedo dejar de ser como tú me has hecho, escúchame. Yo me imagino que yo estaba entre los presentes, no, yo estaba ahí entre los que estaban del Espíritu Santo, ¿cierto? Ojalá, pero vamos a suponer que no, que soy de los que están ahí diciendo, están borrachos. Me vengo a mirar esa bulla y salen todos hablando. Y yo estoy de visita en Jerusalén, yo hablo español. Y de pronto salen unos tipos de Galilea, que se les ve que no tienen estudio, ¿cierto? Y sale un tipo hablando en perfecto español, ¿cierto? Eso fue lo que les impactó. Yo les cuento una cosa, si hubieran salido 120 personas con una candelita en la cabeza, yo no le pongo cuidado en qué idioma estaba hablando, yo quedo embobado con la candelita. A mí no me importa qué están diciendo ni en qué idioma, yo me les arrimo a mirar la candelita y decir, oye, ¿y eso qué? ¿Cómo es? Venga, y si puedo hasta a ver qué hago, ¿cierto? ¿A ellos les sorprendió la candelita de la cabeza? No, a ellos les sorprendió que hablaba en el idioma que ellos conocían y oían las maravillas de Dios. Tal vez eso es lo que Lucas llama lenguas de fuego. Tal vez. No estoy diciendo que no, ni vaya a coger el cuadro de la abuelita y a borrarle las candelitas, porque el pastor dijo que no. No, estoy diciendo que pensemos un poquito, que no es pecado pensar, ¿ok? Y mire cómo los tenía ellos atónitos. Cada uno los oye. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, estos son unos chambones. Que estos no saben nada, ni leer ni escribir. ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mira qué confusión tan tremenda están diciendo ellos, estamos impactados por eso. Pablo lo que dice es, el Espíritu Santo lo que hizo fue manifestarse de la manera más provechosa posible, porque las manifestaciones del Espíritu son para provecho. ¿Qué se necesitaba en ese momento? En una cosmopolita ciudad de la época, están personas de por lo menos 15 orígenes diferentes, posiblemente 15 lenguas distintas, algunos de los cuales ya no hablan normalmente el idioma hebreo, ya han adquirido el idioma de su región y hablan muy poco hebreo, nomás lo escritural, y se reúnen y de pronto ven un poco de gente sin estudio hablándole a cada uno en su idioma, y Pedro da semejante explicación tan poderosa. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió ahí? La primera predicación en traducción simultánea a 15 idiomas.
¿No sería una conveniente manifestación esa traducción simultánea a 15 idiomas? ¿No les parece que la manifestación del Espíritu fue muy provechosa? ¿No les parece? A mí me parece sumamente provechosa, sumamente. Porque el Espíritu hace otras manifestaciones. En el Antiguo Testamento, perdón que me repita el Antiguo Testamento, una vez tenían prisionero a Sansón. A Sansón venía el Espíritu Santo y lo llenaba. Y Sansón no era muy juicioso que fuera, que digamos. Y vino el Espíritu Santo sobre él, lo tenían preso. Y él entonces llegó y mil tipos lo llevaban preso. Lo entregaron los mismos del pueblo de él, lo traicionaron. Y entonces él estaba ahí cuando se vio rodeado de toda esa gente. Llegó y hizo la magia aquí que se amarraba los tenis. Se agachó, y agarró así una quijada de burro. En Santanderano, una carraca, así, eso. Encontró la carraca, arrancó. No, mentira. Cogió la quijada de burro así, la carraca esa la agarró y arrancó como un ventilador a matar filisteos. Ese era súper, pero porque el Espíritu vino sobre él. Uno no mata 1000 personas con una carraca, con la fuerza de uno. Y arrancó y los mató todos. Y fuera, cuando termina, compone un poema. Con la quijada de un burro, un montón, 2 montones. Con la quijada de un burro maté 1000 hombres. No rima, pero es verdad. O sea, le quedan alientos, mata 1000 tipos y le quedan alientos de hacer un poema, ¿me entiendes? Casi se muere de sed después de eso, porque el Espíritu Santo vino, ¿cierto? ¿Te imaginas que hubiera sido esa la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés? Que Pedro hubiera agarrado una quijada de burro y hubiera salido, hubiera masacrado un poco de gente. La gente no hubiera dicho, ay, fue el comienzo de la iglesia, sino, ay, el comienzo de ISIS. ¿Sí? O sea, hubiera sido una cosa que no tiene sentido. Pero no, que el Espíritu Santo, que es más sabio de lo que usted se puede imaginar, Él sabe cuál es la manifestación provechosa para cada momento, y en ese momento personas de 15 idiomas diferentes vienen a ver, a oír la predicación, y entonces necesitamos una traducción simultánea a 15 idiomas, se le tiene. Y el Espíritu Santo hizo su maravillosa. Cuando yo era pequeño, en nuestra doctrina nos enseñaron que la señal de que alguien había recibido el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y yo creía eso, y yo sufrí para hablar en lenguas. Yo empecé a clamarle como desde los 10 años al Señor, que por favor yo tenía que hablar en lenguas, y hablé en lenguas como a los 14 años, son 4 años ahí padeciendo, tenía que hablar en lenguas. Porque si no, yo creía, porque me han enseñado así, que no tenía el Espíritu Santo, hasta que un día me puse a pensar, yo dije, bueno, y si una persona es sordomuda y habla con lenguaje de señas, ¿te imaginas una persona con lenguaje de señas hablando en lenguas? Se parte los dedos, pues. Entonces, ¿el Espíritu Santo no puede venir sobre un sordomudo? Sí puede venir sobre un sordomudo, claro que sí puede venir. Entonces, hablar en lenguas es una de las manifestaciones que se dio en ese momento porque era para provecho. Y alguien me dijo, pero en otra ocasión, en Hechos capítulo 10, cuando todo, bueno, esto es la cantidad de gente que había. En Hechos capítulo 10, cuando todo el mundo hablaba el mismo idioma, Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana, que entendía perfectamente el idioma que estaba, no hablaban hebreo, pero hablaban griego en ese momento ya, ¿cierto? Y Pedro también hablaba ese idioma, más bien como un arameo, era el término popular, el idioma popular con que se entendía. Ahí no fue una traducción simultánea y sin embargo hablaron en lenguas, lo que quiere decir que la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, se manifiesta a través de así. Vamos a ver, Hechos 10. Mientras aún hablaban, porque Pedro fue hasta allá, hasta la casa de... Pedro se fue con el concilio de él, ¿no? Con todos los cristianos judíos que iban con él, a la casa de un centurión romano, un pagano, que ellos no se pueden entrar a la casa de un según los judíos, un perro, ¿sí? Un gentil, para ser más gentil, ¿no? Entonces un gentil. Y él entró y estaba, Cornelio había reunido toda la familia y todos los vecinos para que oigan, porque Dios le dijo que iban a traer un predicador. Y llegó Pedro y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mire lo que pasó. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, esos fieles, o sea, que creían que los judíos eran únicos y que nadie más podía inmiscuirse con ellos, se quedaron. ¿Han oído esta palabra? La oímos en Hechos 2, atónitos. Úsela. Me tienes atónito. Ya suena. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Por qué Dios, si todos entendían el mismo idioma,
¿Por qué el Espíritu Santo hizo que Cornelio y los gentiles también hablaran en lenguas si no era necesario traducir? No sabemos, leamos a ver si la Biblia dice. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. ¿Por qué era necesario que la manifestación en Cornelio y sus familiares y sus vecinos y amigos fuera a hablar en lenguas? ¿Por qué era necesario si ya todos entendían? ¿Era una traducción simultánea que necesitaba ahí? ¿Por qué fue necesario? Porque la mentalidad excluyente de los judíos necesitaba ver que la misma experiencia que ellos tuvieron también tenían los gentiles. Luego el mismo Pedro dijo: no, igualito que nosotros. Entonces aquí no hay diferencia, toca bautizarlos. ¿Fue provechosa esa manifestación? ¿Será que la única manera es esa? Incluso hablando de lo provechosa, 1 Corintios 12 habla de los dones. Maravilloso. 1 Corintios 13 nos dice: hay algo más excelente que los dones, un camino más excelente, es el amor. Y 1 Corintios 14 es como una especie de colorario, como una adicional, que el apóstol Pablo dice: y mucho cuidado con ir a usar las manifestaciones del Espíritu de una manera que no sea provechosa. 1 Corintios 14 dice, por ejemplo, cuando uno está en la iglesia, ¿para qué se pone a hablar ahí en lenguas? ¿No hay que entra una persona que no sabe y lo que va a pensar es que están locos? Lea 1 Corintios 14 y verá que dice así. Es más, si van a hablar en lenguas, pues que tengan una interpretación, porque si no, ¿para qué? Se edifica solo el que está hablando en lenguas. Y a usted no le pasa, entra a un lugar y todo el mundo está con sus manifestaciones raras, y Pablo está insistiendo en lo que la Biblia está insistiendo, en lo que el Espíritu está insistiendo, que las manifestaciones de Dios son provechosas. Esa manifestación del Espíritu que hizo que la iglesia se dividiera, esa manifestación del Espíritu que hizo que una familia no volviera, esa manifestación del Espíritu que hace que éste se sienta superior a los demás, esa, si es del Espíritu, no es del Espíritu Santo, es de otro. Porque la manifestación del Espíritu es provechosa, dice la palabra del Señor. Yo quiero simplemente que tengan en cuenta todo este tipo de manifestaciones que hay. Súmeles las de Joel y súmeles las otras que usted ha experimentado, que no están en esa lista, pero son de la multiforme gracia del Señor. El Espíritu Santo, por ejemplo, ¿qué ha hecho por usted? Que usted tiene la certeza que es el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿lo ha despertado el Espíritu Santo a una hora de la noche con una persona en su sueño o en su imaginación para que ore por esa persona? ¿Le ha pasado a alguien eso? A mí me pasa con frecuencia. Y ahí dice, uno de los dones del Espíritu Santo, despertador de las 3 de la mañana. No. Pero si en ese momento es la manifestación provechosa, darle gracia ante alguna persona que usted está en un proceso de selección y usted clama al Señor: Dios, haz un milagro aquí poderoso. Manifiéstate, Espíritu Santo. Hay una fila de 200 personas y usted necesita que lo escojan a usted. Usted clama al Señor y de pronto la persona le haya gracia a usted y le dice: oiga, usted venga, ¿no? Y lo pasan adelante. Yo he vivido esa experiencia, sin razón alguna, obra del Espíritu Santo. Y esa es la manifestación. ¿Provechosa o no provechosa? Provechosa. Usted no puede decir: ¿dónde hay una queja de burro aquí para acá? El Espíritu Santo sabe cuál manifestación es provechosa. Se está escapando, otra vez Sansón, se está escapando, venía por allá de donde, no les cuento, venía por allá de un mal lugar. Y se está escapando. Y al lado de la puerta lo están atalayando, hay una emboscada, le van a hacer ahí un atraco, pues lo van a matar. Están ahí escondidos esperando, ahí, dormidos, esperando. Y viene Sansón y la puerta está cerrada. Y el Espíritu Santo vino sobre Sansón. ¿Se imagina donde Sansón empieza a decir: ¡Irra, que ya estamos al lado de allá! Se despiertan los tipos, lo matan. El Espíritu Santo vino sobre Sansón en una manifestación muy extraña, en forma de fuerza, y arrancó la puerta cerrada, no la abrió, la arrancó. Y de maldadoso se las dejó por allá tirada, por allá arriba en una montaña lejos. Al otro día, contratando grúa para bajar la puerta, les dejó la ciudad sin puerta. ¿Podemos restringir al Espíritu Santo que se manifieste así o así de alguna manera? Tú puedes orar por una manifestación del Espíritu Santo y Él se va a manifestar de estas muchas maneras. Mire, están ahí esos regalos. ¿No quieres dones de sanidad? ¿No quieres orar y que las personas sean sanas?
¿Sabes cuál es el requisito para que cuando tú ores las personas sean sanas? Hay 2 requisitos sine qua non. Primero, que una persona está enferma. Usted no puede orar para que se sane a alguien que no está enfermo, ¿sí o no? Y segundo, que usted ore. Si no se sana, pues no pasa nada, oró. Haga la costumbre de orar. Alguien va a viajar, venga, oro por usted. Se fue uno de nuestros más queridos compañeros en el final del año pasado. Bueno, se fueron como la mitad, pero entre los que se fueron, en ese semirrapto que hubo en el final del año pasado, sí. ¿No será que nos quedamos nosotros? Está preocupante la cosa. Pues se fueron personas fieles, como que los buenos. Se fue el pastor Lorenzo. Nosotros le decíamos a Lorenzo, de cariño le decíamos Loro. Loro porque a Lorenzo le dicen Loro. Y porque él siempre le decía a uno, venga Loro. Y venga Loro, ¿cierto, hermana? Y venga Loro era que venga oro por usted. Y cualquier cosa que fuera, usted, venga Loro. Y oraba por las personas. ¿Cuál es el problema? Ora, pide milagros de Dios. Dale espacio a Dios para que se mueva, dale espacio al Espíritu Santo para que manifieste en tu vida. Tú estás metido en el mundo sobrenatural y maravilloso de Dios. Dale espacio a Dios para que haga maravillas. No vayas así expuesto a una solicitud de empleo, a una entrevista. Pide la gracia del Espíritu Santo. Pide la protección del Espíritu Santo. Espera que en tu vida ocurran maravillas. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que se goza en hacer milagros en medio de su pueblo. Solo ten en cuenta 2 cosas, mira. Lo que estoy diciendo es que están todos estos, hablar en lenguas. Yo oro en lenguas, me fascina hablar en lenguas. Como Pablo enseñó, más que todo en lo privado. No es para impresionar a nadie, ni para demostrarle a otro que soy más espiritual que el otro, no. Como Pablo enseñó. Cuando estoy en la congregación, dijo Pablo, prefiero hablar una palabra sensata que 1000 palabras en otras lenguas desconocidas. Y le digo una cosa, cuando uno ora en lenguas, dice la Biblia que se edifica uno a sí mismo. Usted no sabe qué pedir como conviene, ore con gemidos indecibles. ¿No ve un niño? ¿Usted no ha visto un niño que todavía no sabe hablar y tiene un dolor y viene a la mamá y lo que hace? Chilla, llora. Y los papás, un juguetico, papá, ¿qué le compro? ¿Otro Xbox? Sí. Pero es para jugar uno, ¿no? Y la mamá le entiende, no, ese él debe estar, debe estar de cambiar, o debe estar con hambre. No, eso debe ser porque, ¿cómo le entiende la llorada? ¿Acaso llora de una manera para una cosa y llora de otra manera? Uno lo oye llorando igual, ¿usted no ha fijado que la mamá le entiende? Ya está llorando, debe ser que tal cosa. Esta señora, ¿a qué hora bruja? Yo no me di cuenta de cosa tan tremenda. ¿Cómo saben? Estudió llorología, pues, y sabe el niño que está. Cosas tan impresionantes, les entienden al pelado la llorada. Pues el Espíritu Santo es todavía más sabio que cualquier mamá. Entonces usted no sabe qué pedir como conviene. ¿Le digo que haga? La Biblia dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Chíllele al Señor, vaya, bótese ahí, llore. Le digo que no le digo. Y están todos los ángeles. ¿Qué fue lo que dijo? Yo le entendí. Y el Espíritu Santo le está diciendo, no, yo sé lo que él necesita, le estoy entendiendo perfecto. Él está triste por esto y esto y esto, y por eso le va a hacer esta respuesta. Tan lindo el Señor. Orar en lenguas es parte de la vida cristiana. Y si hay una reunión, estamos en esas reuniones que son para eso, nuestras vigilias, los retiros, los veracas, el tiempo de ayuno, que no vienen personas invitadas, sino estamos nosotros así los de la casa, ahí podemos dar libertad al Espíritu para esas manifestaciones. Y si alguien habla en lenguas, que otro recibió la interpretación, entendió lo que él dijo, pues diga en público lo que el otro dijo. Y todos somos edificados, y haya sanidades y haya milagros. Solamente 2 cosas. Este sándwich tiene 2 panes. Por favor. Todo esto está para nosotros disfrutarlo. Solo 2 condiciones. Primero, tenga en claro, la manifestación, si es del Espíritu Santo, es para provecho. A mí no me venga con una manifestación que le dañó el hogar a alguien, una manifestación que enfermó a otro, una manifestación que se tiró la reunión, una manifestación. Cuando estábamos en el tiempo de la universidad, no sé si debía contar esto. Guíame, Señor. Ya no me aguanto. Alquilamos, nos pedimos prestado un garaje al pie de la universidad para llevar a nuestros compañeros de la universidad y hacer una célula y ganarlos para Cristo. Usted sabe que más del 50% de nuestros compañeros de la universidad son cristianos y hay un grupo grande que son pastores
de los compañeros y nos decían que no fuéramos a la universidad porque nos volvíamos mundanos. No, señor, se volvieron cristianos ellos, como debe ser. Y estábamos ahí, alquilamos un lugar y veníamos, entonces les explicábamos algunas cosas de la palabra así suavecito, cantaba muchas canciones así con ritmos modernos de la época, ¿no? Modernos de la época con la guitarra. Yo tocaba guitarra, cantaba, movía la melena y toda la cosa, y estaba con ellos y cantaba con mis compañeros y orábamos por los previos de la universidad de nuestros compañeros. La señora que nos prestaba el local, una hermana de Barranca Bermeja, muy espiritual, ella sintió que nuestras reuniones eran muy apagadas, que le faltaba Espíritu Santo. Y un día no aguantó más. Y en medio del tiempo de las canciones, ella irrumpió en el garaje que era de ella. Era tan urgente, pues con la bata típica de ella, de los roticos aquellos, y semicolorida, y una cosa ahí, una señora gruesa, ya de edad. En medio de las canciones entró de un momento a otro con sus chanclas y empezó a poner la mano a los muchachos. Y mientras oraba y los sacudía, los bautizaba con saliva. Para que recibieran el Espíritu Santo y para que hubiera para que esa reunión estaba muy fría. Quiso hacernos un Pentecostés. Y después de que hizo eso, se fue. Cuando se fue, todos estaban así en shock. Fue nuestra última reunión. El siguiente viernes, todos estaban ocupados. Vamos a ir. Ay, no, Richard, qué pena. Entonces imaginaban el espectáculo aquello de liberen a William Bata y una cosa impresionante. Mire, yo le digo una cosa honestamente. Es una manifestación del Espíritu la que acabó nuestra célula de compañeros de la universidad. El Señor las ingenió y los salvó, nos creó otros espacios para seguirles testificando. Pero la manifestación, cuando es del Espíritu, es para provecho. No es para volver a la gente extraña, no es para acabar con las reuniones, no es para dañar las relaciones de pareja, no es para santurronear a la gente. Primero, las manifestaciones son para provecho. ¿Queda claro? Segundo, o el otro pan de abajo, aquí está todo el relleno delicioso. Se nota que estoy en dieta, ¿cierto? Aquí está todo el relleno delicioso, sabroso. Y aquí abajo está la otra condición. Repartiendo cada uno en particular. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? No es que Él es Dios. Usted busque la manifestación del Espíritu Santo y lo más probable es que manifestar es como Él quiere, no como usted quiera. Yo duré 4 años orando para que el Espíritu Santo me permitiera hablar en lenguas. Y en esos 4 años el Espíritu se manifestó de tantas formas y yo no me daba cuenta que se estaba manifestando, porque yo quería que se manifestara como yo quiero. Y la Biblia lo que enseña es que se manifiesta como Él quiere. Yo le pregunto, ¿yo puedo profetizar porque el Espíritu quiso que yo profetizara? ¿Puedo profetizar? ¿Usted puede profetizar porque el Espíritu quiso? ¿Yo puedo poner en fila un poco de gente y venir y profetizarles a todos y cada uno? Porque yo quiero. La Biblia dice que nunca la profecía vino por voluntad de hombre. Entonces esas iglesias que ponen a la gente en fila y le van secreteando a todo el mundo, y la gente va por montones porque le ahorran lo de la bruja, lo de la ley del tabaco, más bien hacen la fila y les van diciendo ahí. Yo puedo hacer eso. Yo he caído al piso por el poder del Espíritu Santo. Pablo cayó y fue derribado por el poder del Espíritu Santo. ¿Fue para provecho para él? Imagínense, cayó Saulo y se levantó Pablo el apóstol. Se cayó Pablo el sicario y se levantó, se cayó Saulo el sicario y se levantó Pablo el apóstol. ¿Fue provechosa esa manifestación? Fue provechosa. Pero esa es que se cayó la persona y se paró él mismo, igual de guache, igual de carnal, igual de criticón, igual de chismoso. Y vuelve y se cae, vuelve, lo para, y vuelve y se cae, vuelve a caer, pues sí. Es el mismo chismoso de siempre con 3 chichones más. La manifestación del Espíritu es para provecho y como Él quiere. Yo he caído por el Espíritu Santo y es una experiencia linda. Es una experiencia realmente sobrenatural. Pero yo puedo llegar y decir, quiero que caigan esto y me quito el saco y caen todos estos. Y ahora, chuza, estos de acá. Yo puedo manipular al Espíritu Santo así a mi antojo. Yo puedo adorar al Señor, que la presencia de Dios caiga. Y si es el Espíritu Santo el que está manifestándose, van a pasar 2 cosas obligatoriamente. La de arriba es que va a ser una manifestación provechosa. Y la de abajo
es que nadie sino Él mismo va a tener control de la forma en que se va a manifestar. Porque Él se manifiesta como Él quiere. ¿Entendió esas dos cositas? Con esas dos tapitas de pan, arme el sándwich como le provoque. Busque la llenura del Espíritu Santo, teniendo en cuenta cómo es. Aquí hay 9. Si usted quiere restringirse a estas 9, está muy bien, búsquelas, pídalas. La Biblia dice que Dios dará el Espíritu a quien lo pida. Usted no ha pedido esto, pídale profetizar. Pablo dice, sobre todo procuren profetizar. Procuren, no dice que decida y exija, procure, porque como el Espíritu Santo hace todo como Él quiere, usted pida. Pero ¿por qué no pide sanar enfermos? ¿Por qué no pide hacer milagros? Si está ahí, está dado para nosotros, ¿lo vamos a perder? Mire, terminamos las 3 listas: los talentos, las funciones y las manifestaciones. Los talentos que nos da el Padre, las funciones que nos da el Hijo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Muy sencillo, con la tranquilidad absoluta de que usted no tenga miedo. Hay gente, ay, ¿qué tal que me revuelque o me haga caer? Que a mí me da pena pensar que me haga sentir alguna cosa. Ay, qué susto. Yo por eso prefiero más bien no orar. Yo más bien mi oración más tranquila, para que no de pronto me ponga a hacer algo raro. Entonces más bien, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga nuestra oracióncita así. No. Mire, si hay alguien en quien usted puede confiar, es en el Espíritu Santo de Dios. Anhela las manifestaciones, porque todas las manifestaciones son, número 1, y número 2, como Él quiere. Pide que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Le dará sentido a tu vida. Cierra los ojos un momentito, por favor. Y ahí, mientras estás orando, dile al Señor: Señor, no puedo vivir la vida espiritual sin el Espíritu. ¿Cómo hago para vivir una vida espiritual sin tener experiencias espirituales? ¿Cómo hago para conocer las verdades espirituales sin la llenura del Espíritu Santo? No se puede ser cristiano sin Cristo. Y Cristo está en nosotros a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. El mismo Jesucristo nos dijo, nuestro Señor amado, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos le dijeron: ¿cómo le ocurre? No, a nosotros nos conviene que usted se quede con nosotros. Dios: no, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre les va a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad, el que ha estado hasta ahora con ustedes, pero ahora estará en ustedes. Yo quisiera pararme aquí, quitarme el saco, lanzarlo sobre ustedes y que empezaran a tener cierta manifestación que yo quise, pero ni siquiera tengo saco. Y las manifestaciones de Dios no son controladas por los hombres. Nunca será controlado Dios por los hombres, nunca. Si salgan ministerios ahora que le ofrecen a uno: canto, predico, ministro, y le dan una casilla para que uno chulee. ¿Qué quiere? Caídas, profecía, ¿qué? Y usted escoge, y depende de lo que escoja la tarifa. ¿Qué blasfemia es eso? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Venir humildemente, con corazón arrepentido, reconocer que necesitamos de Dios, exaltar la grandeza de Dios, rendirnos ante su presencia, adorarlo y rogar que su Espíritu Santo se manifieste libremente en nosotros. Su manifestación siempre será para provecho y siempre será como a Él le parezca, como Él quiera. ¿Quieres decírselo tú? ¿Quieres decirle: Señor, el objetivo de mi vida cristiana a partir de ahora es sentir la llenura de tu presencia en mi corazón? Dígaselo. Recuerde que yo les pedí permiso para que en estas 3 clases de los fines de semana tomáramos 10 o 15 minutos más de lo habitual, y después regresaremos a los 90 minutos exactos de clase, de culto. Estos 10 minutitos de más los pedí para esto, para que usted pueda venir delante y decirle: Señor, si tu palabra dice que tú dejaste esos regalos, esos dones, y los enviaste con tu Espíritu Santo sobre la iglesia, y yo soy la iglesia y tu palabra es verdad, yo quiero recibir esos dones. Díselo con sinceridad: Señor, yo quiero recibir esos dones. Me han enseñado a tener miedo porque a veces los relacionan con manifestaciones excéntricas, con un poco de histeria colectiva, con un poco de sensaciones que me parecen totalmente
extrañas. No, yo quiero, de pronto la manifestación tuya que necesito esta noche es ese silbo apacible que le trajo la tranquilidad y la paz a ese Elías escondido en una cueva deseando morirse. Y tal vez como Elías estoy sintiéndome solo y que ninguno está apoyando mi causa y que también yo he fallado y que merezco más bien morirme y que la solución más conveniente sería morirme. Y de pronto viene tu silbo apacible y me rodea y viene la palabra que me dice lo que debo hacer. Oh, qué lindo ese espíritu que trae la manifestación provechosa como Él quiera. Yo quiero eso. Yo quiero que el Espíritu se manifieste hablando en lenguas cuando es lo más provechoso, profetizando cuando es lo más provechoso. Quiero que se manifieste trayéndome un descanso cuando no he podido dormir, estoy sufriendo de insomnio por las angustias y de pronto oro y el Espíritu viene sobre mí, caigo profundo y tuve un sueño reparador y hermoso. Y a su amado, dice la Biblia, Dios dará el sueño, descansé. El mismo Espíritu que me puede despertar a las 2 o 3 de la mañana a orar, es el mismo Espíritu que me puede hacer dormir a las 9, 10 de la noche y caer profundo. Es el mismo Espíritu que se va a manifestar en mí, haciéndome sentir amado. No siempre lo que necesito es una quijada de burro para matar gente. A veces la manifestación del Espíritu que necesito es sentir que Él está conmigo y que no me va a desamparar. Ser capaz de reír en medio de una situación de dolor. Ser capaz de entender lo que estoy estudiando en la palabra, que lo he leído 45, 50, 60 veces y nunca lo he entendido. Y de pronto en la oración las letras se vuelven 3D y empiezo a entender en mi vida lo que ahí de sí me estaba oculto. Y esa revelación del Espíritu Santo llega a mi corazón y digo: Señor, gracias por esta tu manifestación. La manifestación del Espíritu Santo para que yo diga las palabras adecuadas en esa entrevista de trabajo o en ese momento que estoy testificando y la persona que está hablando conmigo yo no la conozco y le digo: por ejemplo, tú puedes estar pasando por un momento difícil porque tienes un problema con un hijo, y la persona empieza a llorar diciendo: ¿usted cómo supo que yo tengo un problema con un hijo? Y usted dice: ay, vea, eso es palabra de ciencia. El Espíritu vino y me dijo para que esta persona crea lo que le voy a hablar de Jesús. Qué linda esa manifestación. Ahí no necesita que tú vengas a usar un lenguaje místico y extraño porque lo confundes y lo espantas. El Espíritu Santo no es una señora gorda en bata y chancletas sacudiéndole la cabeza a la gente. El Espíritu Santo es tan sutil, tan perfecto, tan sabio. ¿Qué es lo que más debes anhelar en tu vida de aquí en adelante? Te voy a decir así de sencillo, con todo mi corazón te lo voy a decir. No tienes la llenura del Espíritu Santo, no has sabido lo que es la vida hasta ahora. Ni la vida de esta tierra, ni la vida eterna. No hay vida sin el Espíritu Santo de Dios. Has sido un estudiante disciplinado que vienes a clases 2 veces a la semana, te felicito. Pero no eres cristiano si no arde en ti el Espíritu de Cristo. Clámale al Señor. Él está dispuesto y está interesado en venir a llenar nuestras vidas.